que los invito ahí en sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 42. Vamos a estar predicando en esta tarde bajo el tema El milagro de la vista. Así que acompáñeme ahí con la lectura de la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, vamos a exponer tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente. Pero necesitamos que tú ministres a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame como expositor a poder exponer claramente lo que tu palabra ha revelado, Señor, y que seas tú edificando la vida de todos los que estamos aquí. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta semana, mientras yo pensaba en la historia de este hombre Bartimeo, me pasó por la cabeza la letra de un himno muy familiar, que yo creo que todos aquí lo sabemos o lo hemos escuchado, y es ese hermoso himno Sublime Gracia. Y hay una línea en ese himno que me acordó mucho esta historia del ciego Bartimeo, que decía: fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y él me halló. Y yo me imagino que tal vez Bartimeo habría tal vez expresado algo similar cuando experimentó esta sanidad en su vida. Yo creo que nos debemos preguntar: ¿te imaginas lo que debe haber sido para él este evento milagroso? Despertar esa mañana de la misma manera que lo había hecho todas las mañanas por años en completa oscuridad. Pero entonces de repente su mundo se llenó de luz, mi hermano. Es una experiencia increíble para la vida de una persona. Pero sabes, esa canción nos dice que sí sabemos algo sobre cómo es esa experiencia. Y fíjese que Sublime Gracia, el himno, no dice una vez fue ciego pero ahora ve, o incluso que Jesús puede hacer ver a los ciegos. John Newton, mis hermanos, lo describe de una manera muy personal que nos aplica también en el día de hoy. Y John Newton, en ese famoso himno Sublime Gracia, que es el himno, mis hermanos, más conocido en el mundo, él dice: una vez fui ciego, pero ahora veo. Y hay algo en experimentar la asombrosa gracia de Jesús, que es como cuando un ciego puede volver a ver. Hay algo sobre cada experiencia cristiana que se encuentra en esta historia de Bartimeo. Nosotros éramos ciegos en un momento dado, pero ahora vemos. Y si esto es cierto, mis hermanos, que nosotros éramos ciegos y ahora vemos, eso significa que gran parte del mundo en el día de hoy todavía está viviendo una ceguera total espiritual. Gran parte del mundo, aquellos que no han experimentado la asombrosa gracia de Jesús, viven en oscuridad. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, esto para que no nos espante el comportamiento de aquellos que no han experimentado todavía la gracia de Dios. La gente vive en oscuridad. Pueden ver con sus ojos físicos, pero espiritualmente están en oscuridad. Y es posible que algunos de ustedes en esta tarde están en oscuridad todavía. Nuestro pasaje de esta tarde nos dice que Jesús ha venido a liberarnos de esa oscuridad espiritual. Él vino a dar vista a los ciegos. Físicamente ciegos sí, pero aún más espiritualmente ciego, que esa, mis hermanos, es peor todavía que la ceguera física. De hecho, esta historia
termina una sección de Marcos que revela nuestra ceguera espiritual que Jesús vino a curar. Y yo quiero que ponga su dedo ahí en Marcos capítulo 10, donde estamos viendo, y quiero que ojee unas páginas hacia atrás y vaya hasta Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 21, 2 capítulos antes de Marcos 10. Y allí usted va a encontrar una historia bastante similar a la que acabamos de leer. Y en esa historia de Marcos capítulo 8, versículo 22, vemos a Jesús sanando también ¿a quién? A un ciego. De hecho, el versículo 22 comienza casi exactamente de la misma manera en que comenzó el texto que nosotros leímos hace unos minutos atrás. ¿Cómo comienza el versículo 22 de Juan capítulo 8, mis hermanos? Vino luego a Betsaida. La única diferencia entre Marcos capítulo 8 y Marcos capítulo 10 es que ahora esta historia se da en la ciudad de Jericó. Y estas dos historias de Jesús sanando a un ciego en Marcos capítulo 8 y en Marcos capítulo 10 sirven como un sujetalibros en esta sección del Evangelio de Marcos. ¿Sabe lo que es un sujetalibro? Un sujetalibro es como un artefacto de madera, de metal o cualquier material que se pone en una esquina y en otra esquina, y esos dos sujetalibros están aguantando esos libros que están ahí en el medio. Una acción que comienza con un ciego que recibe la vista y termina con un ciego que recibe la vista. Eso es un sujetalibro que nosotros vemos en este libro de Marcos. Y cuando nosotros vemos sujetalibros como este que vemos aquí, generalmente lo que nos dice el autor bíblico es que hay un tema que está corriendo entre un sujetalibro y el otro. Si usted ha tenido la oportunidad de, bueno, ahora no tanto porque tuve que hacer algunos cambios, pero cuando yo tenía antes un cuarto donde tenía unos armarios de libros, yo tenía unas secciones dedicadas a ciertos temas en específico y tenía varios sujetalibros en algún armario que tenía. Y al principio y al final de cada sección habían unos sujetalibros para decir, estos son unos temas relacionados con teología, estos son unos temas relacionados con historia de la iglesia, estos son unos temas relacionados con apologética. Habían secciones en el armario. Lo que significa que estos libros van juntos debido a un tema en común. Y yo les digo esto, mis hermanos, porque aquí en Marcos 8 al 10 tenemos historias juntas porque hay un tema que las une por completo. Y ese tema tiene que ver con la vista y Jesús dando la vista a los que no la tienen. Vista física, sí, pero hay otra vista que es incluso más importante que la vista física y es la vista espiritual. En lo que podríamos decir, este prólogo de esta sección, Jesús nos da una pista de que Él realmente ha venido para restaurar mientras mira a sus discípulos. Y miren lo que les dice en el versículo 18 de Marcos capítulo 8, mis hermanos. Para que vean, mis hermanos, que hay una vista mucho más importante que la vista física. Y miren lo que Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oye. Ahora, estos discípulos pueden ver físicamente. Ninguno de ellos, mi hermano, padecía de su capacidad de ver físicamente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que les está costando ver espiritualmente lo que está pasando a su alrededor. Como el ciego de la primera historia, ahí en Marcos capítulo 8, que le dice a Jesús que puede ver, pero que todavía está viendo que un poco borroso. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús tocó al hombre ciego y el hombre recobró la vista de una manera parcial. No porque Jesús no tuviera la capacidad de sanar inmediatamente a ese ciego, sino que había un propósito por el cual Dios permitió que este hombre recobrara la vista de manera parcial. Y es que ese milagro ilustraba la verdadera condición de sus discípulos. Ellos estaban viendo, mis hermanos, parcialmente y nublado las realidades espirituales que estaban experimentando con Jesús y que Jesús les estaba enseñando. Y esa vista parcial ilustró el nivel de visión espiritual
de los discípulos. Ellos ven a Jesús, pero está todo un poco borroso. Todavía no lo entienden. ¿Cuántas veces se acercaban donde Jesús después de una enseñanza y le decían, explícanos porque no entendimos mucho? Y esa borrosidad se hace evidente, mis hermanos, entre Marcos capítulo 8 y Marcos capítulo 10. Hemos visto un sinnúmero de enseñanzas que Cristo le ha dado a sus discípulos y ellos no entienden, mis hermanos, no logran captar lo que Cristo está tratando de mostrarles, donde una y otra vez Jesús se presenta ante ellos como el Mesías que ha venido a sufrir, morir y resucitar, pero una y otra vez los discípulos no entienden, no pueden ver, no pueden comprender lo que Jesús les está enseñando. Una y otra vez en estos versículos entre Marcos 8 y Marcos 10, en lugar de ver la grandeza de Jesús, ¿por qué están preocupados estos discípulos? Por su propia grandeza. Ellos están luchando por ver a Jesús, pero ¿saben qué? Que no lo logran ver claramente. Tienen la vista espiritual borrosa, nublada. Quizás esta tarde vienes aquí consciente de tu propia ceguera espiritual. Quizás eres como Bartimeo en esta historia. Jesús está cerca, pero no puedes verlo. Escuchas hablar de él, conoces su nombre, pero no puedes verlo. Estás ciego esta tarde a la persona de Jesús. O tal vez eres como el hombre de la historia anterior en Marcos 8. Veía, pero todavía veía un poco borroso. No puedes ver claramente la presencia y el trabajo de Jesús en tu vida y en el mundo que te rodea, porque tienes la vista nublada, borrosa. No puedes ver claramente el propósito de Dios en tu vida. Y una de las cosas, mi hermano, que yo noté al estudiar este pasaje es que Bartimeo le pide a Jesús que le permita ver de nuevo. ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Ahí en Marcos capítulo 10. Si van conmigo de nuevo al relato. En el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué fue lo que le dijo Bartimeo? Que recobre la vista. De hecho, la traducción en inglés, Phillips, dice, déjame ver de nuevo. Esa es la petición que Bartimeo le hace al ciego. ¿Y qué es lo que implica esto, mis hermanos? Que quizás en algún momento Bartimeo podía ver. Puede ser que así también tú te encuentres en esta tarde. Has perdido la vista espiritual. En algún momento de tu vida veías a Jesús tan claramente, pero ahora todo está tan nublado en tu vida. Has permitido que tu visión se nuble con las cosas de este mundo y esas cosas del mundo han sacado a Jesús fuera de tu campo visual. Y andas como ese hombre ciego que recuperó la vista parcialmente. Vas por la vida, puede que seas creyente, pero vas por la vida, todavía no ves claro, no sabes si es por aquí o es por allá, porque ves colores, pero no tienes una claridad de hacia dónde va tu vida. Y si ese eres tú en esta tarde, yo quiero animarte con el ejemplo de Bartimeo. Mi hermano, Jesús cura a Bartimeo, pero Bartimeo hace algunas cosas para lograr esa curación en su vida. Y luego hace algo en respuesta a esa curación. Una de las cosas, mi hermano, que nos acusan a nosotros los calvinistas es que la gente piensa que todos nosotros se lo dejamos a Dios. No, mis hermanos, hay una responsabilidad que nosotros también tenemos, mis hermanos, en la voluntad y en los propósitos de Dios. Esto no es simplemente Dios controlándonos como marionetas, no, nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras acciones, aunque creamos en un Dios soberano. Y nosotros vemos unas acciones por parte de Bartimeo en respuesta a esa sanidad que él recibió. Entonces, en esta tarde yo quiero que veamos las acciones de Bartimeo, las cuales van a ser los puntos de la exposición que vamos a traer en este pasaje. Esa era la introducción, mi hermano. Que despierte, prepárese. ¿Cuál es la primera acción que nosotros vemos, mis hermanos, en este pasaje? Lo primero que nosotros vemos es el llamado persistente del ciego Bartimeo. Y eso lo vemos en los versículos 46 al 49. Vamos a leerlo para que pueda ver en la escritura, mi hermano, este llamado persistente. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Así que la primera acción que vemos de Bartimeo es ¿cuál? Es su llamado persistente. Y es importante que veamos que esta historia tiene lugar en las afueras de Jericó. Y si usted conoce algo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, usted se acordará de esta ciudad de Jericó como la ciudad que sus muros, ¿verdad?, fueron derrumbados cuando Dios envió al pueblo de Israel a conquistar esta ciudad. Y la ciudad de Jericó del Nuevo Testamento está en esa misma área, pero había sido reconstruida unas pocas millas al sur de la antigua ciudad de Jericó. Y esta ciudad fue reconstruida en el siglo I por Herodes el Grande y fue reconstruida, mi hermano, como un lugar muy lujoso. De hecho, se le conocía como la ciudad de las rosas en el tiempo de Jesús. Ya no estaba definido por muros derrumbados, sino por hermosos jardines. Y esta fue la última ciudad importante antes de que Jesús llegara a Jerusalén. Ahora, entre Jericó y Jerusalén habían unas 15 millas de ascenso, mis hermanos. Muy a menudo los peregrinos que se dirigían a Jerusalén se detenían en Jericó para descansar antes de terminar el último tramo de su viaje, porque eran 15 millas y eran 15 millas empinadas, mi hermano. Y debido a su ubicación, también era un lugar donde los mendigos se sentaban al costado del camino con la esperanza de que los judíos piadosos en su camino al culto fueran generosos y pusieran algunas monedas en sus copas de dinero. Así que esta era como que la ciudad donde, mis hermanos, los que padecían alguna condición física sabían que era un lugar estratégico, porque todo el mundo tenía que pasar por ahí para llegar a Jerusalén y para llegar a las fiestas en Jerusalén. Y nuestra historia tiene lugar en el momento de la fiesta de las Pascuas, lo que significa que había muchos judíos que iban de Jericó a Jerusalén. Y obviamente las calles, ¿cómo iban a estar? Llenas de viajeros, pero también llenas de mendigos. Esta, mis hermanos, era la temporada más alta, la temporada más ocupada. Aquí es donde los mendigos podían conseguir gran parte de su dinero. Incapaces de trabajar debido a sus enfermedades y discapacidades, estos eran dependientes de las limosnas de estos viajeros para poder sobrevivir. Y uno de estos mendigos era este hombre llamado Bartimeo, que Marcos nos dice a los lectores gentiles lo que significa este nombre Bartimeo, y el nombre de Bartimeo significa él era el hijo. Y mientras Bartimeo está al borde del camino pidiendo limosna, como lo ha hecho por muchos días, por muchas semanas y por muchos años, él oye algo en la conversación de los que van viajando por el camino de Jericó a Jerusalén. ¿Y qué es lo que él comienza a oír, mis hermanos? Que Jesús viene por ahí. Jesús viene de camino. Jesús está de camino a través de Jericó en dirección hacia Jerusalén. Jesús, Bartimeo pregunta desde la oscuridad, mis hermanos: ¿alguien dijo Jesús de Nazaret, el que da vista a los ciegos? ¿Ese es el Jesús que viene? Bartimeo quería asegurarse si ese era el Jesús que la gente estaba hablando de camino a Jerusalén, mis hermanos. Y Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este título, hijo de David, es un término mesiánico. Es un título que se le da solamente a la persona que iba a ser el Mesías prometido. De hecho, fue el término mesiánico más común en los días de Jesús. El Mesías que vendría sería el que se sentaría en el trono de David. Y Bartimeo reconoce que ese Mesías es este Jesús de Nazaret que viene cruzando de Jericó a Jerusalén. Y aunque no puede ver, reconoce a Jesús por lo que ha oído de él, mis hermanos. Este hombre sabía algo de Jesús, había escuchado algo. El rumor acerca de la persona de Jesús y lo que él venía haciendo ya era notorio para la vida de este hombre.
Y Bartimeo obviamente tuvo que llegar a una conclusión porque él conocía las escrituras, mis hermanos. ¿Qué se había prometido en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías cuando él llegara? Lucas capítulo 4, vemos a Jesús abriendo el rollo en la sinagoga. ¿Y qué dice? Este es el día del Señor, el año agradable del Señor, por cuanto me he enviado a dar vista a los ciegos. Y Bartimeo reconoce que este es el Mesías que se había prometido. Y ese Mesías viene nada más y nada menos que por la calle donde él está sentado mendigando. Bartimeo, mis hermanos, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Pero ¿qué hace la multitud en el versículo 48? Tratan de calmarlo. Sin embargo, ¿qué hace Bartimeo? Él grita más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo más probable, sus compañeros mendigos tratan de calmarlo para decirle: cállese la boca, nos vas a dañar el pedir limosnas a todos nosotros aquí, nos van a sacar de la ciudad por tú estar andando gritando y dando voces. Pero mis hermanos, Bartimeo es inflexible. Él sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre ciego, mis hermanos, no sabe dónde mirar, así que él comienza a gritar de un lado para otro. Él no sabe por dónde es que viene Jesús, pero él escucha que Jesús viene de camino, esperando tal vez que su clamor llegue a los oídos del Salvador. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mis hermanos. Este hombre es persistente, y es persistente, ¿usted sabe por qué? Porque está desesperado. Ahí es cuando a veces nosotros somos más persistentes, mis hermanos, cuando estamos al punto de la desesperación. Y esta persistencia y desesperación ha sido un tema en todo el Evangelio de Marcos. Puede que a lo mejor no lo hayas notado en tu lectura o en estas exposiciones, pero yo quiero que usted me acompañe a varios pasajes que ya hemos visto en Marcos, mi hermano, para que veamos este tema de la persistencia y de la desesperación. Por ejemplo, si usted va conmigo a Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, ahí usted encuentra la historia de la mujer sirofenicia. Una mujer que tiene que cruzar todo tipo de barreras para llegar a Jesús. Ella es una gentil, en primer lugar. Los judíos no se mezclan con los gentiles. En segundo lugar, es una mujer. Por lo general, mis hermanos, las mujeres estaban limitadas en ciertos accesos en la sociedad. Es de Tiro, que era una ciudad, mis hermanos, complicada, y es enemiga de los judíos desde hace mucho tiempo. Y esta es la mujer que se acerca donde Jesús. ¿Y cuál es la respuesta inicial de Jesús a ella cuando esta mujer se acerca, mis hermanos? Es un poco conflictiva, mis hermanos, la respuesta que le da Jesús cuando esta mujer se acerca. Jesús se refiere a ella, mis hermanos, como un perro. Porque en la cultura judía, mis hermanos, así era como los judíos veían a los gentiles. Esta mujer se acerca a Jesús con sus discípulos y otro grupo de personas, mis hermanos, y ella le hace una petición a Jesús. Y la respuesta de Jesús, mi hermano, estuvo un poquito complicada. ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Debo darle la comida a los perros y no a los niños? Pero ¿qué hace ella, mis hermanos? Cae a los pies de Jesús y le suplica. Porque su hija, mis hermanos, tiene un espíritu inmundo y esta mujer sabe que solo Jesús puede hacer algo al respecto. Eso es persistencia. Esta mujer estaba dispuesta a echar a un lado su vergüenza, su humillación, el rechazo que podía haber experimentado, y ella es persistente en entender y en acercarse a Jesús porque sabe que solamente Jesús puede hacer algo con su vida. Lo vemos en Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43, la historia de Jairo y su hija. Mientras Jesús va camino para sanarla, ¿qué pasa? Ella muere. Pero Jesús le dice a su padre que no se preocupe, que ella se levantará nuevamente, que tan solamente creyera. La multitud se burla de Jesús. El corazón de Jairo, lo más probable lo disuade, sin embargo, es persistente en su creencia y es persistente en su fe. ¿Y qué vemos que sucede con la hija de Jairo, mis hermanos? Vuelve a la vida. En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, cuando una multitud impide que un grupo de hombres y su amigo lisiado lleguen a Jesús, ¿qué hacen estos hombres? Meten al lisiado, mis hermanos, por el techo. Eso es ser persistente. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, vemos a un leproso que rompe
todas las leyes sociales y ceremoniales y cae ante los pies de Jesús desesperado por ser sanado. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, vemos a la mujer con flujo de sangre que hace lo mismo. Y esto era ilegal lo que esta mujer estaba haciendo, mi hermano, lo que hizo, acercarse bajo la condición de salud en la que ella se encontraba. Pero ella sabe que si tan solo tocaba el manto de Jesús, ella sería sanada. Vemos ahí nuevamente una fe persistente. Y en el capítulo anterior, mis hermanos, de Marcos 10, en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, vemos al padre que tenía a un hijo endemoniado. Los discípulos trataron de sacarle el demonio al joven, pero ¿qué? No pudieron. El padre podría haberse ido desanimado. Esta bola de discípulos que no pueden hacer nada. Pero mis hermanos, él se queda en el valle esperando que Jesús baje del monte de la transfiguración. Este hombre sabía, yo no sé por qué razón estos discípulos no han podido sacarle el demonio a mi hijo, pero yo sé que cuando Jesús baje de ese monte, él va a poder libertar a mi hijo de esta condición. Así que Marcos, mis hermanos, es un libro, ¿sabe de qué? De fe desesperada que conduce a una fe persistente. Ese es el tema, mis hermanos, de todo este evangelio de Marcos. Los lectores de Marcos son aquellos que tienen una fe desesperada. Y usted tiene que entender que cuando este evangelio se escribió, los creyentes estaban experimentando persecución. Estaban siendo torturados, masacrados y perseguidos. Y Marcos llama a esos desesperados a que sean persistentes. Porque Jesús ha venido por los desesperados, mi hermano. De hecho, William Barclay comenta acerca de Bartimeo. Y miren lo que dice. Existe la pura persistencia de Bartimeo. Nada detendría su clamor de encontrarse cara a cara con Jesús. Estaba absolutamente decidido a conocer a la única persona a la que anhelaba confrontar con su problema. En la mente de Bartimeo no había solo un deseo nebuloso, melancólico y sentimental de ver a Jesús. Había un deseo desesperado. Y es este deseo desesperado el que hace que Dios extienda su mano. Y Bartimeo lo que hizo fue llamar la atención de Jesús. Versículo 29 de ahí de Marcos 10. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, mis hermanos, ante el llamado persistente e insistente de Bartimeo? ¿Qué dice el texto en el versículo 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y yo sé que esta tarde estamos mirando las acciones de Bartimeo, ¿verdad? Pero yo creo que nos detengamos un momento y veamos el corazón de Jesús en este texto. Se encuentra en esas primeras 3 palabras del versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose. Mi hermano, Jesús va, como vimos la semana pasada, él va de camino a Jerusalén. Jesús está saliendo de Jericó, él está de camino a Jerusalén. Él tiene ya claramente, como vimos la semana pasada, su concentración en llegar a Jerusalén. Jesús va con determinación, su rostro se pone como un pedernal para ir a Jerusalén, para llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hay en la mente de Jesús en estos momentos, mis hermanos? La cruz está en la mente de Jesús. En su mente está el sufrimiento, en su mente está la copa de la ira de Dios que está a punto de beber. Pero aún así Jesús escucha la voz de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué dice el texto? Que Jesús se detiene, mis hermanos. Aquí nosotros, mis hermanos, podemos ver el amor de Jesús por este hombre ciego. De una manera clara. Danny Akin comenta acerca de esta acción y dice, Jesús le acaba de enseñar a sus discípulos el arte de detenerse. ¿Conocemos algo de ese arte nosotros? Detenernos y mirar a los necesitados con misericordia. Detener nuestra agenda, nuestros horarios, nuestras listas de tareas pendientes para acercarnos a alguien que está sufriendo. Pero de manera personal, ¿has visto cómo Jesús muchas veces se ha detenido para oír nuestro clamor? Muchas veces, mis hermanos, nosotros hemos clamado y Jesús se ha detenido a escuchar nuestro clamor. Han sido muchas las veces que nuestro clamor, mis hermanos, ha llevado a que Dios obre a favor nuestro. Y esta tarde
si te encuentras tal vez en un lugar de desesperación, yo quiero llamarte a la perseverancia, a clamar, a pedir piedad. Y te doy un consejo. No permitas que tus noches de insomnio sean simplemente noches de preocupación, sino que sean noches de oración persistente. No permitas que tus lágrimas sean lágrimas derramadas de desesperanza, sino que sean lágrimas de desesperación por el Salvador. Y no permitas que tu dificultad te lleve a la desesperación, pero deja que te lleve a la perseverancia. Jesús se detuvo, mis hermanos, y Él también se detendrá por ti. Es posible que no arregle todo de la manera en que tú y yo queremos, ¿verdad? Es posible que no. Pero Jesús hará lo que hizo a continuación para Bartimeo, y es que Jesús se detuvo y se acercó a este hombre. Mire, mi hermano, Bartimeo pasa de mendigo al lado del camino a mendigo al lado de Jesús. Hay una gran diferencia de ser mendigo en el camino a ser un mendigo al lado de Jesús. Y la multitud pasa de reprender a Bartimeo ahora a alentar a Bartimeo en el versículo 49. ¿Qué dice? Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Al principio le decían: cállate la boca. Ahora lo están alentando a que vaya donde Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Bartimeo, mis hermanos? Una respuesta, mis hermanos, muy reveladora. Es una respuesta inmediata. ¿Qué dice el texto? Que él soltó la capa, mis hermanos, y se acercó donde Jesús. Y esta es la segunda acción que nosotros debemos tener en cuenta. La respuesta inmediata del ciego Bartimeo. Y eso lo vemos ahí en el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y yo amo, mis hermanos, el lenguaje que Marcos utiliza en estos pasajes. Pero más que eso, me encanta la respuesta de Bartimeo. ¿Por qué? Porque es una respuesta inmediata. Él no dice: bueno, déjame pensarlo por un segundo a ver si me acerco donde Jesús. O quizás más tarde necesito llenar mi taza con más dinero primero. No estoy seguro de poder encontrar el camino de regreso a mi lugar. No, mis hermanos, Bartimeo sabía que debía llegar a Jesús ahora. Esta era la única oportunidad que Bartimeo tenía de llegar a Jesús. Y esta es la única vez en los evangelios, mis hermanos, que se registra que Jesús viene a través de Jericó. Nunca antes en su ministerio había cruzado por Jericó. ¿Y hacia dónde se dirige? Él se dirige a la cruz, se dirige a morir. Jesús no volverá a atravesar Jericó, mis hermanos. Por eso es que Bartimeo entiende: yo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora. Bartimeo tiene que llegar a Jesús en esos momentos. Y es posible que tú hayas venido esta tarde a la iglesia y no estés realmente seguro por qué estás aquí. Estás aquí tal vez porque un amigo te trajo, tal vez estás aquí con tu familia, quizás lleva mucho tiempo asistiendo a nuestros servicios, o tal vez has estado en la iglesia toda tu vida, pero simplemente has estado rondando a Jesús. En realidad nunca has venido a Jesús. En realidad nunca has confiado en Él como tu Salvador. Estás dando vueltas alrededor de Jesús, porque realmente no has venido corriendo hacia Él en desesperación. Yo quiero exhortarte en esta tarde: no lo pospongas más. No lo pospongas más. No sigas pateando la lata por el camino hasta un momento más oportuno, que es lo que muchas veces me han dicho muchas personas. No, es que yo no estoy listo. No, es que yo necesito arreglar un sinnúmero de situaciones en mi vida. No, es que yo entiendo que el momento no ha llegado. No sigas haciendo eso, no sigas pateando la lata por el camino. Este puede ser el único tiempo que tienes para poder responder al llamado de Jesús. Esta temporada de tu vida en la que Jesús te llama puede que no vuelva y que no se repita. Esta temporada en la que tu corazón está tierno al llamado de Dios, tal vez nunca vuelva a llegar. Y déjame advertirte algo que lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Este es el mejor lugar donde tú puedes estar, pero también es el peor. Porque o respondes en obediencia al llamado de Dios,
o respondes en incredulidad y el corazón se te endurece. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, mi hermano, tiene dos efectos. O la recibimos con fe y en obediencia, o le echamos hacia un lado y el corazón se endurece. Y puede seguir viniendo a este y muchos otros servicios con el corazón duro y endurecido. Por eso el autor a los Hebreos nos urge en Hebreos capítulo 4, versículo 7, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entiende algo, creyente o no creyente que estás aquí en esta tarde, tu corazón siempre va a responder al llamado de Dios de una o de otra manera. O responde en obediencia o responde en incredulidad. El llamado es hoy, no es mañana. No es la semana que viene, es hoy. Puede que no haya otro hoy en el que escuche su voz. No podemos acercarnos a Jesús a menos que Él nos llame, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero cuando Él llama, nosotros debemos responder. El texto dice de Bartimeo, mis hermanos, que él vino a Jesús. Él no lo pensó o hizo una consulta con los otros ciegos. A ver, ¿qué hago? No, ¿debo ir o no debo ir? No, mis hermanos. Él, con todo y su ceguera, se levantó y responde, mis hermanos, al llamado de Jesús. Hay un comentarista que dice, nuestra respuesta no es la religión. Nuestra respuesta no es a una iglesia, aunque esas cosas son importantes. La religión es esencial para nuestra fe. La iglesia es vital también. Es más, él dice, yo diría que es casi imposible, si no imposible, ser cristiano y hacer caso omiso de la iglesia y la reunión con otros creyentes. Esas cosas son esenciales, pero no son suficientes. La religión, la iglesia, incluso la fe misma está destinada a llevarte a donde alguien, y ese alguien es a la persona de Jesús. Y tú tienes que cuestionarte, y nos debemos cuestionar en esta tarde. Nosotros hemos venido aquí porque simplemente queremos más religión en nuestra vida, queremos más iglesia, o hemos venido aquí porque queremos a Jesús. Y cuando Bartimeo viene a Jesús, mis hermanos, ahí es cuando él se da cuenta de su verdadera necesidad. Y esto nos lleva, mis hermanos, al tercer punto, la tercera acción, y es que el ciego Bartimeo está consciente de su verdadera necesidad. Jesús le hizo a Bartimeo lo que podría parecer una pregunta tonta cuando se le acercó, ¿verdad que sí? En el versículo 51. Miren lo que Jesús dice, mis hermanos. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera haber una pregunta un poco como tonta y absurda. Podríamos decir nosotros, ¿verdad? Leyéndolo. Hello. Como que es obvio lo que él te está pidiendo. ¿Qué crees que quieres que haga, Jesús? Es obvio lo que este hombre está pidiendo, pero no tan rápido, mis hermanos, no lleguemos a esa conclusión tan rápido, porque debemos pensar en lo extremo que es esa solicitud que este hombre le está haciendo a Jesús. Ver, devolver la vista, curar su ceguera, eso no es una solicitud pequeña, mis hermanos. Preguntar eso significa que Bartimeo debe creer que Jesús realmente tiene la capacidad de curarlo, pero también piense en cómo otros han respondido a esa misma solicitud. Por ejemplo, los dos hermanitos Santiago y Juan. ¿Notaron que esta es exactamente la misma pregunta que Jesús también le hizo a ellos? Miren lo que dice Marcos 10:36. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ahora en el versículo 51, Jesús hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Exactamente la misma pregunta, pero con respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque entre Santiago y Juan y Bartimeo, de entre los tres, solamente había uno que entendía que realmente era ciego, mis hermanos. Los otros dos iban por la vida, mis hermanos, creyéndose que lo veían y lo entendían todo. Donald Garland escribe, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta más importante que Dios nos ha hecho jamás y la que con mayor frecuencia damos una respuesta incorrecta. Santiago y Juan le hacen esta pregunta, ¿verdad? Jesús le hace esta pregunta a Santiago y Juan, ¿qué quieres que haga por ustedes? ¿Y qué responden ellos? Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino.
Y sin embargo, Jesús le hace esta misma pregunta a este hombre ciego, y ¿qué es lo único que él le pide? Que pueda ver. No le interesaba, mis hermanos, sentarse a la derecha o a la izquierda. Él no le interesaba ser reconocido. Él le interesaba ver. La ceguera de Bartimeo fue en realidad, mis hermanos, su mayor bendición, porque lo ayudó a ver su mayor necesidad. Y su mayor necesidad es también nuestra mayor necesidad. Y es que nosotros necesitamos ver a Jesús. Observemos lo que sucede una vez que el ciego Bartimeo recupera la vista. ¿Cuál es la acción que define la vista física para Bartimeo? Y es la vista espiritual. Bartimeo ve a Jesús físicamente, pero ¿qué dice el texto? Que luego lo sigue viendo como quien realmente es Él. Bartimeo mantiene sus ojos en Jesús como el Mesías y lo sigue por el camino. Miren lo que dice el versículo 52, mis hermanos. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero miren la acción de Bartimeo. Y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo pasó de sentarse junto al camino en el versículo 46 a seguir a Jesús en el camino en el versículo 52. Mis hermanos, ese es el idioma de un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Esto, mis hermanos, destruye esa cosmovisión loca que mucha gente tiene por ahí, que dicen ser discípulos de Cristo, pero nunca siguen a Jesús en el camino. Sí, yo soy cristiano, pero no hay evidencia, mi hermano, de su perseverancia y de su caminar con Cristo. Ellos piensan que porque un día repitieron una oración en un culto o en un evento evangelístico, mi hermano, y repitieron una oración, eso automáticamente los hace discípulos de Cristo. No, mi hermano, el lenguaje del discípulo es el seguir a Cristo, es el seguir a Jesús. Ahora, ¿te has preguntado cómo sabemos el nombre de Bartimeo? Este es el único caso en todo el Nuevo Testamento en que se nos da el nombre de un ciego que es sanado. ¿Por qué? ¿Verdad? Una buena pregunta. Bueno, la mayoría de los eruditos piensan que es porque Bartimeo era alguien conocido por Marcos y Pedro, que son los que están escribiendo este evangelio, y posiblemente conocido por los primeros lectores de este evangelio. Muchos piensan que Bartimeo continuó siguiendo a Jesús y se convirtió en un miembro familiar de la iglesia primitiva. Es como si Marcos estuviera diciendo a la audiencia que va a leer este evangelio, ¿no conoces a Bartimeo? Bueno, déjame contarte dónde comenzó su historia. Una vez fue un ciego a quien Dios le dio la vista. Pero mis hermanos, mientras yo meditaba en esta historia, yo pensaba en todo lo que Bartimeo, lo más probable, continuó viendo mientras seguía a Jesús fuera de Jericó a Jerusalén. Bartimeo, mis hermanos, fue de Jericó a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que él vio allí? Él vio al Mesías, a su Señor y a su Salvador siendo crucificado. Para entonces, apenas 3 días después, lo volvió a ver vivo, había resucitado de entre los muertos. Es posible que Bartimeo estuvo también allí en el día de Pentecostés. Tal vez era uno de los 120 reunidos en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, y experimentó el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Tal vez estaba allí también presente cuando Pedro dio el sermón de Pentecostés y vio a miles y miles de personas llegar a la fe en Jesucristo, mis hermanos. Qué cosas maravillosas Bartimeo lo más probable pudo ver. Porque eso es lo que sucede con los verdaderos discípulos, mis hermanos. Los que realmente siguen a Jesús ven las maravillas de Dios a través del camino y a través del tiempo. Pero esta, mis hermanos, ¿no es esta también la historia de cada uno de nosotros que hemos llegado a la fe en Jesús? Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Cuando Jesús abrió nuestros ojos, vimos la cruz como lo que realmente era. No es simplemente un lugar donde una vez murió un hombre amable, pero el lugar donde nuestros pecados fueron expiados. El lugar donde el juicio de Dios por todo lo que habíamos hecho contra Él no fue puesto sobre nosotros, sino que fue puesto sobre su único Hijo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero también hemos visto la tumba vacía.
Y hemos visto la promesa de vida, esa vida en la eternidad, porque ya no es la muerte el fin, sino la vida más allá de la tumba. Nosotros también hemos experimentado, mis hermanos, la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y ahora podemos vivir aquí y ahora una vida abundante en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos visto la iglesia y nos hemos convertido en parte de ella. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de Él. Hemos visto a Dios obrar en la iglesia para salvar a otros y también lo hemos visto cómo el evangelio ha seguido propagándose por todo el mundo. Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿lo has visto? ¿Has visto a Jesús? ¿Lo ves ahora en tu vida? Al igual que con Bartimeo, el lugar para empezar a verlo no es necesariamente con nuestros ojos, porque ninguno aquí, mis hermanos, hemos visto a Jesús físicamente, pero sí lo hemos visto con nuestros oídos, mis hermanos. Y es ahí donde se comienza, mis hermanos, a ver a Jesús en la proclamación de su palabra. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, mis hermanos, pero lo hemos visto a través de los ojos espirituales. Cada vez que la palabra de Dios es proclamada, Jesús se va revelando a nuestras vidas por medio de la proclamación de su palabra. Y quizás esta tarde lo hayas visto o lo hayas visto por primera vez, como has escuchado la proclamación de la palabra en esta tarde. Si es así, déjame animarte a que no sigas demorando tu respuesta a Él. No lo sigas haciendo. Nos alegramos que estés aquí, que nos acompañes y que nos visites, pero no sigas demorando tu respuesta a Él. Y permítame cerrar en esta tarde, mi hermano, con las palabras del santo del Antiguo Testamento Job, que muy fácilmente también pudieron haber sido las palabras de este hombre ciego Bartimeo, y que también, mis hermanos, sean nuestras palabras. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos, mis hermanos, entender que Jesús siempre está ahí para revelarse a nuestras vidas. Jesús siempre está ahí, mi hermano, para tocar nuestra necesidad. Jesús siempre está ahí para extender su mano de misericordia. Y ese clamor que hemos hecho en sinnúmero de ocasiones, en momentos de desesperación, sepas en esta tarde que Jesús ha escuchado ese clamor y Él se ha revelado en esta tarde para decirte que Él está aquí. Y Él está extendiendo su gracia y su misericordia nuevamente sobre tu vida. Responde al llamado de Jesús si no lo has hecho. Y si has respondido al llamado de Jesús, mantente persistente en tu fe. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es poderosa, Señor. Solo tu palabra puede traer consuelo al afligido, Señor. Solo tu palabra puede traer ánimo al que se encuentra decaído, Señor. Solo tu palabra puede traer esa seguridad plena, firme, en medio de nuestras inseguridades, Señor. Te pedimos que tú obres de manera especial en esta tarde con todos los que están aquí presentes, Señor. En esta tarde, aquellos que han escuchado acerca de Jesús, han estado dando vueltas alrededor de Jesús, pero todavía no han venido a Él corriendo en desesperación por su condición espiritual. Que esta sea una hermosa tarde para que ellos escuchen tu llamado y puedan desesperadamente correr ante ti en arrepentimiento y en fe, Señor. Y que tú obres y que puedan experimentar también esa misma misericordia que Bartimeo experimentó. Tal vez no de sanarlos físicamente en sus ojos, pero de darles la luz y la vida para que puedan ver espiritualmente y puedan seguirte en el camino. De aquellos que ya tú has iluminado, Señor, que ya te han visto, pero que a lo mejor se encuentran como ese otro hombre ciego. Ve, pero ve nubloso. Que esta sea una hermosa tarde donde tú puedas traer claridad a la vista espiritual, Señor. Que puedan verte claramente como lo que realmente tú eres. Un Salvador misericordioso, un Salvador compasivo. Y que podamos correr ante ti, Señor,
seguro de que tú nos has de recibir en todo momento. El que a mí viene, dice tu palabra, tú no le echas fuera, Señor. Ayúdanos, Señora, como congregación a mantener siempre en perspectiva que lo más importante no es una reunión, lo más importante es verte a ti. Y que podamos crecer en nuestra fe, que podamos seguir siendo persistentes en nuestra fe, Señor, para seguir viendo tus maravillas a través de nuestro caminar contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.